Meraki Audiolibros presenta el resumen del libro El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Comencemos. Pequeña introducción al libro El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia es una fábula que ilustra los motivos del éxito de la antigua Babilonia, una de las ciudades más ricas del mundo en aquel entonces. Era una versión simplificada de la economía actual, pues por aquel entonces ya se utilizaba el dinero para los intercambios e incluso existían los préstamos. El libro narra las aventuras de varios personajes, entre ellos Arkad, un muchacho que trabaja muy duramente a la vez que aplica los principios de la riqueza, lo cual le permite llegar a ser el hombre más rico de Babilonia y así comprar su libertad. Cuando era joven, Arkad era un escriba que trabajaba duro. Rápidamente constató que si bien el dinero no da la felicidad, sí puede contribuir ampliamente a mejorar su calidad de vida. Fue entonces cuando comenzó su búsqueda de conocimiento para aprender a generar más dinero y así poder llegar a tener una vida más libre y llena. Arkad decide entonces que la mejor manera de aprender es preguntando a los que han tenido éxito y no deja pasar ninguna ocasión de hacerlo. Por ejemplo, un día un hombre muy rico le hace un encargo complejo y tan solo le da 2 días para llevarlo a cabo. Arkad acepta trabajar toda la noche sin descanso a cambio de que el hombre le enseñe algunas reglas de cómo funciona el dinero. El consejo que este último le da es el siguiente: encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Arkad está entonces algo decepcionado por este principio, ya que pensaba que era obvio que todo lo que ganaba le pertenecía. Es entonces cuando el hombre rico le explica que a partir del momento en el que los gastos empiezan a acumular, empiezas a trabajar para hacer frente a tus gastos y te conviertes en su esclavo. La solución es dejar 10% de tus ingresos de lado y asegurarte de que no se gasta esta cantidad. Así no te darás ni siquiera cuenta de que te falta un 10% de tus ingresos, pero estos seguirán siendo tuyos. Arkad se da cuenta de que no va a ser un camino de rosas y que va a tener que seguir trabajando duro para poder lograrlo. Después de varios intentos fallidos, Arkad consigue por fin aplicar el principio que el hombre rico le había enseñado. Este último, al ver que Arkad era un buen discípulo, decide ponerle al mando de una parte de sus negocios. Gracias a la exitosa gestión que hace de los negocios del hombre rico, se convierte él también en rico. De hecho, llega a superar la riqueza de este último, puesto que Arkad llegó a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Pero siempre tuvo presente que el dinero no es más que un instrumento para poder disfrutar al máximo de la vida. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. La fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. El libro comienza narrando la historia de un exitoso fabricante de carros de la antigua ciudad de Babilonia. Su nombre era Bansir. Tenía un negocio próspero, pero estaba apagado, sin ganas de vivir. Su problema era que no tenía dinero. No sabía el arte de ahorrar e invertir para acumular una fortuna. Un día, mirando hacia el palacio real, el cual estaba situado justo detrás de su casa, apareció un viejo amigo suyo llamado Kowi. Al ver que su amigo tenía un negocio próspero, quiso pedirle un poco de oro, ya que, como músico, apenas generaba ingresos suficientes para alimentarse. Bansir le contó que estaba en una situación muy similar a la suya. Aunque le fuese bien en su negocio, todo lo que entraba en su bolsillo salía con una facilidad muy grande. Durante su prolongada charla, a Kowi se le ocurrió la idea de reunirse con un viejo amigo de la infancia cuyo nombre era Arkad. Arkad era conocido como el hombre más rico de toda Babilonia. A pesar de tener una inmensa fortuna, era bastante humilde y simpático. Bansir tuvo sus dudas, se consideraba un hombre torpe, no creía que fuese capaz de aprender de un hombre tan sabio y convertirse en un hombre tan rico como él. Finalmente, Kowi le convenció para ir a verle. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenías que pertenecer. Llegó el día. Arkad aceptó reunirse con sus viejos amigos para explicarles cómo pasó de ser un joven sin apenas recursos, al hombre más rico de Babilonia. Arkad,
En su juventud, miraba alrededor y veía todas las cosas buenas que le podía dar el oro. En ese momento, se dio cuenta de que, si conseguía una buena fortuna, podría realizar todo lo que siempre había deseado, viajar a lugares exóticos, comer buenos manjares, construir grandes templos para los dioses. Así fue, un día decidió que ya no iba a ser más pobre y empezó la búsqueda de la sabiduría necesaria para amasar una gran fortuna y conservarla. Qué importante es el día que decides cambiar, en ese momento cambia tu vida para siempre. Estás a un paso de ello. Es hora del cambio. Arcad encontró un puesto de escriba donde trabajaba con tablillas de barro. Ganaba un sueldo aceptable, pero no le quedaba nada de lo que ganaba, no sabía cómo conservar su dinero y menos aún cómo invertirlo. Un día, un prestamista llamado Algamis le encargó unas tablillas. El joven Arcad le pidió como compensación por dicho trabajo que le enseñase toda su sabiduría, ya que este viejo prestamista se había convertido en un hombre muy rico comenzando siendo un humilde pastor. Algamis aceptó y durante los siguientes años, le enseñó 3 reglas de gestión de la riqueza que, Arcad aprendió a base de prueba de error, de ahorrar su dinero y malgastarlo. Estas reglas son: 1. Aprende a vivir con menos de lo que ganas. 2. Pide consejo a hombres que sean competentes en su área de trabajo, gracias a la experiencia adquirida durante los años. 3. Haz que tu dinero trabaje para ti. Cuando Algamis murió, le dejó sus negocios más fructíferos para que siguiese aprendiendo y lograse alcanzar su propia riqueza, utilizando las reglas que le había enseñado a lo largo de los años anteriores. Capítulo 3. Los 7 medios de llenar una bolsa vacía. La voluntad no es más que la determinación inflexible de llevar a cabo el trabajo que uno se ha impuesto. Tras años de gran prosperidad, donde todo lo que el rey de Babilonia construyó, grandes templos, canales, había terminado. Eventualmente surgió una crisis económica en Babilonia. El rey, al ver la situación tan drástica en la que se encontraba su pueblo, habló con Arcad para ver si podía enseñar a 100 de sus hombres, para que pudiesen convertirse en hombres tan ricos como él. Dichos hombres, a su vez, enseñarían estas sabidurías a más hombres con el fin de conseguir que Babilonia fuese la ciudad más rica del mundo. Arcad aceptó dicha propuesta y se reunió con dichos hombres durante una semana. Cada día les enseñaría una lección nueva, con el fin de que éstas fuesen la semilla de una riqueza, que hiciese florecer la fortuna de estos hombres y en un futuro la de toda Babilonia. Estos son los 7 medios que les enseñó Arcad a estos hombres para llenar una bolsa vacía. 1. Empezad a llenar vuestra bolsa. 2. Controlad vuestros gastos. 3. Haced que vuestro oro fructifique. 4. Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. 5. Haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. 6. Aseguraros unos ingresos para el futuro. 7. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. La suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad. En la antigua Babilonia no había escuelas oficiales. Existía un centro de aprendizaje llamado el Templo del Conocimiento. En este centro, profesores voluntarios explicaban la sabiduría del pasado y discutían acerca de asuntos de interés popular, en asambleas abiertas, pudiendo acudir tanto hombres ricos como esclavos. Todos eran tratados por igual. Un hombre muy asiduo a dicho lugar era Arcad. Un día él y los demás integrantes de la asamblea discutían sobre la suerte. Comenzaron a contar diversas historias relacionadas con ella y entre todos concluyeron que la suerte aparece cuando el hombre está trabajando. Si te quedas todo el día sentado, nunca aparecerá una oportunidad para volverte rico. Arcad destacó que la oportunidad no espera a la gente lenta. Si un hombre desea tener suerte, tiene que reaccionar con rapidez. ¿Cuántas veces has dejado de pasar una oportunidad que podría haber cambiado tu vida, solo por postergar la decisión de tomar acción? En todas las ocasiones, la suerte se va por la misma razón. La suerte se aleja al contemporizador, al que solo mira y no pasa a la acción.
Arkad aportó una lección antes de irse, que deberían aprender y aplicar los presentes en dicha asamblea. Si su objetivo era alcanzar el éxito, para atraer la suerte, es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Por eso, en el futuro, me esforzaré en sacar máximo partido posible de las ocasiones que se me presenten. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro. Te voy a listar las 5 leyes del oro que tratan en este capítulo. 1. Ahorra un 10% de tus ingresos. Esta ley nos muestra que el oro acude siempre al hombre que ahorra mínimo el 10% de sus ganancias. El hombre que reserva la décima parte de sus ganancias de una forma regular y luego la invierte sabiamente, creará una inversión valiosa que le generará unos ingresos para el futuro. Al ganar más oro con dicha inversión, obtendrá una mayor seguridad para él y para su familia, ya que, si llegara a ocurrir una crisis económica, él tendría oro suficiente para que no se viese afectado. 2. Usa tu dinero de forma provechosa. El oro es un trabajador voluntarioso. Siempre está dispuesto a multiplicarse cuando se presenta la oportunidad. A todos los hombres que tienen oro guardado, tarde o temprano les aparecerá una oportunidad para multiplicar su fortuna de manera sorprendente. 3. Invierte prudentemente tu dinero. El oro se aferra al poseedor prudente. El hombre que busca la opinión de hombres sabios en el ámbito de la negociación con oro, aprende rápidamente a no arriesgar su tesoro y a conservarlo. 4. El oro escapa al hombre que invierte sin conocimiento. Para el hombre que posee oro, pero no tiene experiencia en negocios, muchas inversiones le parecerán provechosas. El poseedor de oro inexperto que se fía de su propio juicio y que invierte en una empresa con la que no se encuentra familiarizada, paga su inexperiencia con parte de su tesoro. Sabio es aquel que invierte sus tesoros según los consejos de hombres expertos en el arte de administrar el oro. 5. El oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles. El oro huye del hombre que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores o que se fía de su propia inexperiencia y sus románticas intenciones de inversión. Los hombres sabios conocen bien las trampas que se encuentran detrás de cada plan, cuyo fin es enriquecer de forma repentina. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. El oro escapa inesperadamente a los que no saben guardarlo. En este capítulo se narra la historia de Eraadán, un fabricante de lanzas de la vieja Babilonia. Diseñó las nuevas lanzas de la Guardia Real del Rey y quedó tan encantado, que le dio 50 monedas de oro. Dicha cantidad de monedas equivalía a los ahorros de toda una vida de una persona común como Eraadán. En cuanto le entregó el dinero, mucha gente se le acercó por el interés. Su hermana le pidió que le dejase ese dinero a su marido ya que quería ser mercader. Eraadán estaba bastante dudoso y fue a visitar a Matón, el prestamista, para pedirle consejo y para ver si debía o no prestar dicho oro a su hermana. Matón se sintió muy sorprendido. Nadie le pedía consejo a este viejo sabio que poseía una gran fortuna. Le contó muchas historias de gente que le había pedido dinero y le enseñó unas lecciones muy valiosas si quería conservar su dinero. Lo más seguro es prestar dinero a aquellos cuyas posesiones tienen más valor que el oro que desean que les preste. Los que piden dinero prestado y son muy apasionados, constituyen un gran riesgo para el prestamista de oro. Si me piden dinero con el fin de ganarlo, lo adivino y acepto prestarlo. Pero si lo hacen para pagarse sus caprichos, te advierto que seas prudente si quieres recobrar el oro. Le resaltó antes de irse, que siempre es mejor prevenir que curar. Qué sabia lección, ¿verdad? Capítulo 7. Las murallas de Babilonia. No podemos permitirnos vivir sin estar protegidos de manera adecuada. En este capítulo se narra el momento de la historia en el que Babilonia fue atacada durante 3 semanas, por unos enemigos que querían robar todas las riquezas que poseía la ciudad.
El autor del libro quiere hacer una metáfora con este ataque, explicándonos que tenemos que asegurar nuestro dinero, como los antiguos guerreros de Babilonia lo hacían con su hermosa ciudad. Capítulo 8. El tratante de camellos de Babilonia. La mala suerte persigue a los hombres que piensan más que pedir que en dejar. Este capítulo habla de la historia de Tarkat, un hombre que se encontraba bastante endeudado. Caminando por Babilonia encontró a Dabasir, un viejo amigo de la familia al que le debía bastante oro. Dabasir se había convertido en el tratante de camellos más importante de toda Babilonia. Le pidió a Tarkat que le devolviese el oro prestado, pero el pobre hombre no tenía dinero ni para comer. Un poco mosqueado, Dabasir le llevó a comer a un restaurante famoso de la ciudad y le comenzó a contar la historia que relataba su juventud y cómo se había convertido en un esclavo debido a sus malas decisiones. El joven Dabasir se había endeudado mucho por culpa de querer gastar más oro del que tenía. Para intentar salir de esa mala situación, decidió robar hasta que un día lo pillaron y fue vendido como esclavo. Su nuevo amo lo puso a trabajar como camellero, pero un día se cansó. Decidió escapar y dejar de ser un esclavo. Pudo regresar a Babilonia y decidido, se puso a trabajar para conseguir cumplir con sus deudas y ser un hombre respetado. Tarkat se emocionó con dicha historia y decidió cambiar su vida. Vio que un joven Dabasir estaba en su misma situación y que pudo salir de ella y, además, convertirse en un hombre rico. Si él pudo, Tarkat también podía. Antes de despedirse, Dabasir dio un consejo a toda la gente que estaba escuchando la historia en el restaurante: cuando se está determinado, se encuentran los medios. Qué gran frase para reflexionar. Cuando decides que vas a hacer una cosa, cuando te comprometes con todas tus fuerzas, encontrarás tarde o temprano los medios para lograrlo. Fue así, como un esclavo, se convirtió en un hombre rico de la antigua Babilonia. Capítulo 9. Las tablillas de barro de Babilonia. El que gasta más de lo que gana cosechas tempestades de problemas y humillaciones. En el año 1934, unos arqueólogos encontraron unas tablillas de barro escritas hace 5000 años por el tratante de camellos Dabasir, el cual recordaréis del capítulo anterior. Escribió en 5 tablillas, un método para pagar las deudas al tiempo que consigues más dinero para tu cartera. Con estos consejos, dejó de ser un esclavo y se convirtió en un hombre rico de la antigua Babilonia. Te presentaré dichas tablillas. Tablilla número 1. Apartaré la 10ª parte de todo lo que gane y será un bien que conserve. Cubre tus necesidades diarias con 100ª parte de lo que ganes. Tablilla número 2. Las 2/10 partes de mis ganancias serán divididas justa y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado dinero y llegará el momento en que todas mis deudas serán liquidadas. Tablilla número 3. Trataré con imparcialidad a todos mis acreedores, aunque no pueda satisfacer las necesidades y demandas de alguno de ellos. Tablilla número 4. Con este plan, poco a poco irás pagando tus deudas y tendrás dinero suficiente para cubrir tus necesidades más básicas y tener ahorrando una cantidad importante de dinero. Tablilla número 5. Si ha conseguido que un esclavo pagara sus deudas, ¿este plan no ayudará a un hombre a encontrar su libertad? Capítulo 10. El babilonio más favorecido por la suerte. Cuando se está determinado, se encuentran los medios. Este último capítulo narra cómo otro hombre pasó de ser un esclavo a un hombre rico y respetado en Babilonia. En él, se destaca la clave para haber conseguido dicha hazaña. El protagonista consideraba muy importante la disciplina de trabajar arduamente, aunque no fuese alabado por su dueño. Tarde o temprano, si trabajas duro y amas lo que haces, lo conseguirás. Y aquí termina el resumen del libro, El hombre más rico de Babilonia. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscríbanse al canal, ya que traeré más libros como este. En la caja de comentarios escriban qué parte les gustó más o qué libros les gustaría que trajera al canal. Nos vemos en el próximo libro. Bye.